Vida profesional interesante, sobre todo para los estudiantes de periodismo. Estamos con el alcalde Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Chema. ¿Cómo te va? Muchas Yo me he gracias quedado por un la poco invitación. corto porque la lesión que tienes es una lesión que te ha puesto un yeso y que va a terminar recién cuando Bueno, me quitan la bota de yeso el 8 de febrero, es una rotura del tendón de Aquiles. El día que te vi cantar estabas recién operado. Claro, tenía 7 días de operado y estaba todavía con los puntos de la operación. Mi doctor se debe estar enterando en este momento. ¿Se está enterando de eso? Seguramente me va a llamar la atención. Claro que sí. Bueno, como dicen, sarna con gusto, pues no pica. Sí, ¿no? pues Cuando la tenías que música- estar porque era además con gran éxito 20.000 el festival. personas, 20.000 Fue personas. espectacular, fue una Mucha cosa gente. absolutamente espectacular. Muy buenos artistas. Me llamó la atención tanto cómo los chiquillos se sabían todas las canciones Sí, de memoria. espectacular. Es una cosa increíble, son chiquillos de 15 años de edad. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que el tema cultural con los Beatles es Es impresionante. transversal a muchas generaciones. Yo decía estos chiquillos, pero ni sus papás habían nacido. Ellos mucho menos. Bueno, yo no había nacido. Tú no habías nacido, claro, tú eres un bislómano, pues sabes todas las canciones tú, ¿eh? Sí, Qué sí, bárbaro. seguro. Pero qué bárbaro. Vamos a un tema menos grato, que es este tema de Maranguita. Parece que tú has hecho una herejía al tener esta posición sobre Maranguita. Se te ha venido encima un montón del mundo, mucha gente del mundo del poder, digamos. ¿Por qué ocurre esto? Tú eres un alcalde, el alcalde se debe a sus vecinos. Tienes que proteger a tus vecinos. Yo, la verdad que cuando salimos a expresar nuestra indignación por un hecho escandaloso, que además había sido advertido, ¿no? Gringacho va a Maranguita y Maranguita no está preparado para recibir a este delincuente, por decirlo menos, de alta peligrosidad. Es un sicario, es un hombre que mata por dinero. Sí. Y muy a mi pesar el tiempo nos terminó de dar la razón. Se produjo una fuga, además una fuga que es bochornosa, escandalosa, porque se hace en capítulos. Se fugan en la noche de la víspera del Año Nuevo 13 y al día siguiente, aprovechando el ingreso del carro de un funcionario del centro, se escapan otros 10. Entonces, a mí me parece que lo que correspondía al responsable político, que era el presidente del Poder Judicial saliente, era en principio lamentar el hecho y pedirle disculpas a los miles de vecinos que han tenido un año nuevo en la zozobra. Seguro. Y no salir pues a atacar a Sí, adjetivos. Sí, con adjetivos totalmente desmesurados. Que además es una persona a la que yo respeto mucho. Seguramente, claro que sí. ¿Cuándo se fundó Maranguita? ¿Cuándo Estamos hablando de que este centro de rehabilitación inicia sus funciones más o menos en el año 1945, en década de los 40, o sea, tiene más o menos unos 60, 70 años funcionando. En esa época eso era pueblos extramuros, era un sitio lejano. Vamos a Maranga, se decía, era un viaje. Era un terral, pues, ¿no? En medio de lo inhóspito se construye este centro de rehabilitación de menores. La ciudad, como es natural, se produce un fenómeno de crecimiento urbano y esto es ya una zona residencial. Y es una zona residencial en la que, porque a veces, hace unos días, al día de ayer escuchaba a la ministra de Justicia, primero decir que esto es una papa caliente para el Poder Judicial, que, o sea, como diciendo, pobrecito tú, a ver cómo te las arreglas. A mí me parece que las autoridades no pueden usar ese término, esto es una papa caliente. Las autoridades estamos para solucionar las papas calientes. Sí, claro. O sea, a nosotros no nos eligen para tirarnos la pelota los unos a los otros. Entonces, y también decía, en otras ciudades del mundo hay penales en medio de las ciudades. Claro. Pero hay que ver cómo son esos penales, pues. Son la modernidad. Pero eso no está bien, pues, tampoco. O sea, que hay en otras ciudades no significa que acá también deba haber. Pero cuando los hay, porque los hay, y es verdad, son penales de alta seguridad, modernos, que la gente ni lo siente. En cambio, este centro de rehabilitación de menores, que está en manos del Poder Judicial, es una situación de permanente zozobra, de permanente tortura psicológica contra nuestros vecinos. Y yo he venido a hablar como alcalde en favor de los vecinos, y no solo de San Miguel,
Este hecho que atenta contra la seguridad pública pone en la calle a un sicario, a un elemento de alta peligrosidad. Entonces, ¿eso perjudica solamente a San Miguel o perjudica a todos los vecinos de la ciudad que estamos en la lucha por la seguridad ciudadana? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? No ha habido vigilancia policial acá, en los alrededores de este local. Lo que pasa es que a mí me parece que el tema tiene que investigarse. Es un tema que se tiene que aclarar las circunstancias de este hecho tan bochornoso y tratar y abordar lo que mañana va a ser una reunión muy importante a nuestro entender con el nuevo presidente. Con el doctor Mendoza, ¿no? Así es, mañana el doctor Mendoza ha tenido la gentileza. Sí. Yo sé que él es un hombre valiente y que va a tomar la decisión que corresponde, la decisión de reubicar a Maranguita y de ponerlo en otro lugar, cerrarlo y ponerlo en otro lugar que corresponda. Cuando ocurre el suceso de Maranguita, yo estaba acá trabajando y yo estaba francamente perplejo porque estaba no sabía a quién recurrir, porque estaba en un limbo. Nadie se hace responsable de Maranguita. Bueno, y además, digamos, teóricamente hay un responsable, que es el Poder Judicial, pero no había un gerente. Hay un gerente de centros de rehabilitación del Poder Judicial que en el instante debió salir a dar la cara. Salir a hablar, a decir, señores, ha pasado esto, o pido disculpas, o a una autoridad, que sea. No sale nadie. Y la responsabilidad política se determina desde el árbol más débil, ¿no? Al gerente del establecimiento, pero yo creo que ahí veo a un gerente de centros de estos establecimientos que no ha dado la cara, porque finalmente ha sido el doctor San Martín el que ha terminado siendo el 1 de enero el que ha tenido que salir a informar ante la ausencia de información clara, porque en un principio se decía se han fugado 20, el día siguiente se han fugado otros 20, además en las narices de los periodistas, porque los canales estaban con sus cámaras y la municipalidad estaba con todo su personal de participación vecinal convocando a los vecinos para una movilización, y en esa circunstancia es que ingresando un vehículo de un funcionario, el segundo grupo de fugados, causando pues, los cuales han sido recuperados, ¿no? De los cuales se capturaron aproximadamente a 6 o 7 con la acción rápida del serenazgo que los puso a disposición de la policía en la comisaría. O sea que ha habido una respuesta de nuestra parte, pero es muy difícil actuar desde afuera cuando las cosas no están caminando bien desde adentro. Este es un establecimiento que ha infringido la ley orgánica de municipalidades que obliga a los establecimientos a respetar medidas de seguridad. No tiene certificado de seguridad y defensa civil. La última inspección de la Municipalidad de Lima señala que está en una situación de alto riesgo. Yo quiero dirigirme a aprovechar esta oportunidad además a los familiares de los menores internos. Sus hijos están expuestos al peligro. Si hay un terremoto, si hay un incendio, sus hijos pueden morir, les puede pasar algo. O sea, acá no estamos jugando cuando hablamos del tema de la seguridad y de la necesidad del cierre de este establecimiento y su necesaria reubicación pronta. Hay muchas fórmulas, hay fórmulas. Se puede recurrir al Poder Ejecutivo. Son 15 millones de dólares lo que cuesta hacerlo. Y creemos que el gobierno central puede tener ese recurso. Si no, hace una alianza público-privada. El mismo Poder Judicial puede tomar el toro por las astas y dejar de lado a Proinversión, que ya vemos que es un elemento burocrático, que no ha hecho absolutamente nada en el último año, salvo escribir papeles. Entonces, esto es un tema que mañana vamos a conversar con el doctor Mendoza, que estoy seguro que es un hombre que tiene mando, que tiene decisión, y esperamos que el día de mañana podamos darle un buen anuncio a la opinión pública. Me estaba fijando en estos documentos, Salvador, que son muy graves, porque estos son el acta de visita de Inspección de Defensa Civil. Claro, de Lima. De Lima. De la porque región. Claro, esto es una responsabilidad del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no comienza siendo un lugar seguro, que respeta las normas de defensa civil, queda a nosotros. O sea, le exigimos a la bodeguita de la esquina. Oiga, al débil le cerramos la bodega por no cumplir con las normas de defensa civil. Esto es un documento de acta de visita e inspección de defensa civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sugerencia de defensa civil, acá está, el acta de visita. Señores, por favor, cuando estos señores de defensa civil visitan el local de Maranguita,
¿Qué es lo que constatan, alcalde? Que está en una situación de alto riesgo, que no tiene certificado de seguridad, causales suficientes para que cualquier establecimiento público o privado sea clausurado y reubicado. Entonces, clausurado y reubicado. En fin, acá están todos los elementos, acciones de prevención, en fin, todo lo usual, y se comprueba esta cosa de ahora los errores, ¿no? Terribles, ¿no? Porque hay una serie de puntos acá que fallan ahora yo quisiera referirme a un punto, ¿no? El 1 de enero, cuando el doctor San Martín, por quien reitero tengo un gran respeto como persona, señaló de que en ese lugar existían menores que estaban protegidos por normas internacionales. Y yo me pregunto, justamente por esas normas internacionales, ¿cómo esos menores pueden estar en un lugar que está en situación de alto riesgo? Sí, claro. Y que además no tiene certificado? Un terremoto, un incendio, esos jóvenes que están en el lugar se mueren. Oye, lo estamos viendo con estos centros de rehabilitación, entre comillas, de drogadictos y de cosas que han fallecido personas en estos centros de rehabilitación con los requisitos de seguridad. Y se supone que son centros de rehabilitación. Vamos a ir a la pausa con tu venia, por favor, Salvador, y volvemos. La verdad, yo no tengo mucha experiencia en defensa civil, por no decir ninguna experiencia, pero revisando acá, este es el acta de la inspección que se hace, que Defensa Civil le hace a Maranguita. La cantidad de errores que hay acá es increíble. Lo que resulta increíble es que esto sea una dependencia de un poder del Estado, encargado de la justicia, Dios mío, y del valor de la vida. Por ejemplo, deterioro y debilitamiento en los elementos estructurales de algunas áreas, sistema de puesta a tierra inexistente o solo parcialmente instalado, tablero eléctrico sin señalización de advertencia de riesgo, sin identificación de circuitos. El tablero eléctrico, ¿qué es esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Conductores eléctricos, algunos tramos de conductores eléctricos expuestos. Conductores eléctricos del tipo SPT2, mellizos en instalaciones fijas. Caja de paso de conductores eléctricos sin tapa de protección. No hay más que decir. Ya no voy a seguir leyendo, pero el resto es confíen en lo que yo le digo. La cantidad de muescas que tiene acá, todos los palitos negros de ahí. La gran pregunta que yo siempre me hago en estos programas y en estas cosas es: ¿cuánto cuesta la vida humana en el Perú? Muy barato. Muy barato, pues. El problema es que es muy barato. Es penoso. Es penoso porque, claro, esto demuestra que el local... al momento, esto es al momento, porque Gringacho ingresa en mayo, sí, y esta inspección es de agosto, sí. O sea, 3 meses después que entra Gringacho, el centro el establecimiento de menores era una coladera. Sí, pues. O sea, que no estaba preparado para recibirlo a este señor y no está preparado. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo del mes de julio. Yo lo he leído el otro día, me leí parte de él, donde estaba todo clarísimo. Se dijo lo que iba a pasar ahí, clarísimamente, ¿eh? O sea, la Defensoría del Pueblo dijo: los riesgos son los siguientes: hacinamiento, el local es inadecuado, o sea, no puede haber esa institución, no puede estar en ese sitio. Así de simple. Lo dijo Defensa Civil en julio. Yo le pregunté alguna autoridad a la que usted les ha mandado esto, les ha acusado recibo de la comunidad. No. ¿Los han llamado para interrogarlos? No. Claro, por eso que estamos sin defensor del pueblo, pues esto oficial, digamos. Hay políticos a los que no les conviene que hay este tipo de fiscalizaciones. Claro, que... Ni Defensa Civil, ni Defensoría del Pueblo, ni el municipio local. Por eso, Chema, si me permites, creo que es muy importante que el nuevo presidente del Poder Judicial, luego de la reunión que se sostenga el día de mañana, dé muestras claras de que bajo su mando hay un cambio y de que vamos a tomar el día de mañana decisiones valientes
que le demuestren a la opinión pública que en democracia los poderes del Estado y las autoridades trabajando juntos, sin adjetivos, sin calificativos, podemos resolver los problemas de los ciudadanos, darle una alegría a una comunidad que vive permanentemente en la zozobra, en una tortura psicológica, con reyertas, con fugas, con atentados contra su seguridad y la seguridad ahora no solamente de los sanmiguelinos, sino de todos los limeños por gente de alta peligrosidad en las calles. Y además de poderle dar a los jóvenes en rehabilitación un centro de rehabilitación que le garantice a sus familiares la vida, la integridad de sus hijos que están en este centro, que también son seres humanos y merecen estar en un lugar adecuado. Esto abre un debate que tú conoces bien como abogado y como joven, además, que es el tema de los delincuentes juveniles, es decir, ¿cuál es el límite? Quiere decir que si yo tengo 17 años y 364 días, técnicamente soy menor de edad, por un día de diferencia. Entonces, acá tenemos todo un problema que tiene que ver con, uno, la edad, la mayoría de edad; dos, las sanciones a aquellos jóvenes que son delincuentes, que técnicamente son menores de edad, pero delictivamente son adultos mayores, pues. Caso Gringallo y otros, que es lo que desconcierta a mucha gente y la gente se siente inerme. ¿Necesitaríamos cambiar las leyes? Yo creo que lo que tiene que materia o no hay que evaluar como Estado la política de Estado en materia penitenciaria y en estos correccionales o centros de menores, porque hay el principio que ha guiado desde que se crea la República estos centros penitenciarios o de menores, es la política de la resocialización. Y eso, a través de la historia, lo único que hace demostrar es que esto es ciencia ficción. No ha funcionado. Ciencia ficción. No funciona. Entonces, me parece que debemos... Con cierto tipo. Con otros sí ha funcionado. Claro. Pero no con estos casos tremendos. Claro. No, además, estos... a ver, se convierten en escuelas de delitos, sí, donde los delincuentes primarios aprenden las técnicas, por decirlo de alguna manera, de los delincuentes prontuariados. Entonces, son universidades del delito. Sí. Entonces, verdaderamente... hay un tema con respecto al sistema penitenciario que tiene que ser trabajado de manera agresiva por el Estado, y por eso no es una papa caliente, es un problema que tiene el país y aquí hay que enfrentar, no podemos eludir. Por eso saludo también las expresiones de apoyo que hemos recibido del Premier, que ha señalado que el lugar no está ubicado en un lugar adecuado, las declaraciones del presidente del Congreso, que juntos el Poder Judicial y la Municipalidad tienen que buscar la reubicación de este lugar. O sea, hay autoridades del Poder Ejecutivo que yo debo reconocer que han hecho declaraciones muy acertadas, y agradecer también a la opinión pública, porque creo que el periodismo, el sentir de la opinión pública es unánime con respecto a este tema, a este centro de rehabilitación de menores, que a propósito de este escándalo de la fuga se pone en la agenda y esperamos que al ponerse en la agenda encuentre soluciones concretas e inmediatas. Es necesario que el Estado sea eficiente en democracia. Esta mañana tuve la visita del célebre coronel en retiro, hoy abogado también, de la Policía Nacional, Elidio Espinosa Quispe. Él fue el hombre que se enfrenta a las bandas terribles que hay en y lo meten prácticamente, casi lo meten preso, porque el tipo lo enjuiciaron, lo acusaron de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, y él está en contacto siempre, durante todo este tiempo, con estos sicarios juveniles, pues. Entonces él los conoce, de alguna manera. Yo me pregunto, con todas estas experiencias que hemos tenido, en el momento en que al señor Gringallo lo trasladan a este penal, no, fíjate, a este centro de rehabilitación de menores. Señor, Dios mío, ¿no debía haberse redoblado las medidas de vigilancia y todo lo demás? Eso es como si hubiese llegado, no sé. Ese era el compromiso. Además, yo tuve una reunión de trabajo con los responsables de que Gringallo ingresa a Marangui, se manifestó a establecer protocolos de seguridad adecuados a la presencia de este elemento. La realidad nos demuestra que estos protocolos no funcionaron, y a mí me parece que
uno de los temas que se tiene que también plantear en la agenda es que los centros de rehabilitación de menores no dependan del Poder Judicial, sino del INPE, que a pesar de sus problemas es mucho más eficiente en el manejo de los establecimientos penales. Muy bien. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias. Suerte por la oportunidad. mañana en la reunión con el doctor Mendoza. Muchas gracias. Yo creo que por lo que lo conozco al doctor Mendoza, creo que va a ser positiva. Muchas gracias. Salvador Heresi estuvo con nosotros hablando de este terrible tema de Maranguita. Se va el programa, pero el bicho del día que tenemos acá, le han puesto